Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Prepárate para descubrir la historia de Esther, la reina valiente. Hace muchos años, en una tierra lejana, gobernada por un poderoso rey, vivía una joven huérfana llamada Esther. Nadie imaginaba que aquella niña sencilla, criada por su primo Mardoqueo, sería elegida para ser reina. Pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo en el momento más difícil. Esta es la historia de cómo la valentía de una reina cambió el destino de una nación. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Entonces no te muevas y acompáñanos ahora en esta increíble historia. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience esta gran aventura con Biblia Kids. En una tierra lejana y majestuosa, el poderoso rey Asuero gobernaba desde su trono dorado en la ciudad de Susa. Era un rey temido y admirado, con un palacio que brillaba con mármol, oro y grandes columnas. Durante el tercer año de su reinado, decidió hacer un gran banquete para mostrar sus riquezas y su poder. Porcis, messis, príncipes y nobles venían de todas partes del reino. Y luego, durante 7 días más, celebró una gran fiesta para todo el pueblo. En medio de la alegría y la abundancia del palacio, el rey pidió que la reina Vasti viniera con su corona para mostrar su belleza a los invitados. Pero la reina, con dignidad y firmeza, se negó a obedecer la orden del rey. Esto enfureció a Asuero, quien consultó con sus sabios consejeros. Decidieron que la desobediencia de la reina debía tener consecuencias, para que todas las mujeres del reino respetaran a sus maridos. Así la reina Vesti fue destituida y su lugar quedó vacío. Pasado un tiempo, el rey se sintió solo y sus sirvientes propusieron buscar una nueva reina. Se enviaron mensajeros a todas las provincias para reunir a las jóvenes más hermosas. Entre ellas vivía en Susa una joven judía llamada Hadasha, a quien todos conocían como Esther. Ana era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y sabio. Esther era hermosa, pero aún más importante, era bondadosa y obediente. Cuando fue llevada al palacio, encontró gracia ante todos. El encargado de las doncellas, Hegai, la trató con especial cariño y le dio los mejores cuidados, aunque era judía. Mardoqueo le pidió que no revelara su origen, y ella obedeció con respeto. Durante un año, Esther se preparó junto a otras jóvenes para presentarse ante el rey. Finalmente, llegó su turno. Vestida con finas ropas y joyas, Esther entró a la presencia del rey Asuero. Pero no fue su apariencia lo que cautivó al monarca, sino su dulzura, humildad y sabiduría. El rey la amó más que a todas las otras doncellas y colocó sobre su cabeza la corona real. Así, Esther se convirtió en reina y el rey hizo un gran banquete en su honor. Mientras tanto, Mardoqueo seguía cuidando a Esther desde la puerta del palacio. Un día, escuchó a 2 guardias que planeaban asesinar al rey. Sin perder tiempo, Mardoqueo avisó a Esther: "Váyala al rey". Los hombres fueron arrestados y ejecutados, y el hecho fue registrado en el libro real, aunque no se le dio ninguna recompensa a Mardoqueo en ese momento. Poco después, apareció en la corte un hombre ambicioso y orgulloso llamado Amán. El rey lo nombró segundo en autoridad y ordenó que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, fiel a su Dios, se negó a postrarse ante un hombre. Esto enfureció a Amán, y al saber que Mardoqueo era judío, planeó destruir no solo a él, sino a todo su pueblo. Astuto y malvado, Amán fue ante el rey y le dijo que había un pueblo en el reino que no obedecía las leyes del rey y que era peligroso permitir que siguieran viviendo. Ofreció una gran cantidad de dinero para que se firmara un decreto autorizando su exterminio, sin conocer la verdad. El rey le dio su anillo para sellar la orden y se enviaron cartas a todas las provincias. En un solo día, todos los judíos serían eliminados. Cuando Mardoqueo se enteró de este decreto, rasgó sus ropas y se vistió de luto, llorando amargamente frente al palacio. Esther lo vio desde sus ventanas y envió un mensajero para saber qué sucedía. Entonces, Mardoqueo
le contó todo y le pidió que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo. Esther dudó, pues entrar ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Pero Mardoqueo le dijo palabra que encendieron su corazón. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina? Esther comprendió que debía actuar con valentía. Entonces pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos y ayunaran durante 3 días. Ella y sus doncellas también lo harían. Y dijo con decisión: iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. En la quietud de su habitación, Esther pensaba en el mensaje de Mardoqueo. Sabía que lo que se le pedía era sumamente peligroso. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Cualquiera que lo hiciera sin invitación corría el riesgo de ser condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro dorado como señal de aceptación. El miedo se apoderó de ella, pero en su corazón también crecía una certeza así. Dios la había puesto en ese lugar. Era por una razón. Tal vez, como había dicho Mardoqueo, ella había llegado al trono para un momento como este. Entonces Esther tomó una decisión valiente. Mandó un mensaje a Mardoqueo pidiéndole que reuniera a todos los judíos de Susa y ayunaran por ella durante 3 días. Ni él ni los demás debían comer ni beber nada durante ese tiempo. Ella también ayunaría con sus doncellas. Después de esos 3 días, iría a ver al rey, aunque no hubiera sido llamada, y concluyó con una frase que mostraba su determinación: y si perezco, que perezca. Durante 3 días y 3 noches, Esther y los judíos de Susa ayunaron y oraron. En cada hogar judío se alzaban plegarias al Dios del cielo, pidiendo por la vida de Esther y por la salvación de su pueblo. En el palacio, la joven reina se preparaba en silencio, sin comer ni beber. Con el corazón humillado ante Dios, sabía que sus fuerzas humanas no eran suficientes, pero confiaba en el poder de aquel que gobierna sobre reyes y reinos. Llegado el 3er día, Esther se vistió con sus vestiduras reales. Sus ropas resplandecían con belleza y dignidad. Caminó por los pasillos del palacio con pasos firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero avanzaba con la fe puesta en Dios. Cuando llegó al patio interior del palacio, desde donde podía verse el trono, se detuvo un instante y respiró profundo. Luego entró. El rey Asuero estaba sentado en su trono real, frente a la entrada. Cuando alzó los ojos y vio a Esther de pie en el patio, sus ojos se iluminaron. No mostró enojo ni molestia, sino que extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en su mano. Esther, aliviada, avanzó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó con afecto: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun si pidieras la mitad del reino, te sería concedida. Con voz suave y reverente, Esther respondió: ansí al rey le agrada. Venga hoy con Amán al banquete que he preparado para él. El rey aceptó de inmediato y ordenó que trajeran a Amán con rapidez para que cumplieran el deseo de Esther. En poco tiempo, los 3 se encontraron en un banquete especial, con deliciosos manjares y vino servido con gay. Mientras comían, el rey volvió a preguntar a Esther cuál era su petición. Pero la reina, astuta y sabia, no reveló aún su verdadero deseo. En lugar de eso, pidió que el rey y Amán regresaran al día siguiente a otro banquete que ella prepararía. Entonces les prometió revelaría su verdadera petición. El rey accedió con gusto, intrigado por el misterio de su reina. Amán salió del primer banquete lleno de orgullo. ¿Qué honor más grande que cenar con el rey y la reina y ser el único invitado? Mientras caminaba por las calles de Susa, su corazón se llenaba de arrogancia. Pero al pasar por la puerta del palacio, vio nuevamente a Mardoqueo. Y como siempre, el judío no se levantó ni se inclinó ante él. Eso llenó a Amán de furia. Aunque se contuvo en ese momento, al llegar a casa reunió a sus amigos y a su esposa Zeres y les contó con orgullo todo lo que había vivido en el favor del rey. La invitación de la reina, sus riquezas, sus hijos, su poder. Pero concluyó diciendo: a nada de esto me satisface. Mientras ve a Mardoqueo, el judío sentado a la puerta del palacio,
Su esposa y amigos le dieron un terrible consejo. Manda hacer una horca de más de 20 metros de altura y mañana por la mañana pide al rey que cuelgue allí a Mardoqueo. Luego, ve contento al banquete con la reina. Esta idea agradó tanto a Amán que ordenó construir la horca esa misma noche. Mientras tanto, el destino tejía un plan muy diferente. Aquella noche, el rey Asuero no pudo dormir. Se revolvía en su cama, sin encontrar descanso. Entonces pidió que trajeran el libro de las crónicas del reino, donde se registraban todos los hechos importantes. Mientras leían para él, llegaron a la parte donde decía que Mardoqueo había descubierto una conspiración para asesinar al rey y que gracias a él, la vida del monarca fue salvada. El rey, sorprendido, preguntó: ¿qué honor o recompensa se le dio a Mardoqueo por esto? Los sirvientes respondieron: a nada se ha hecho por él. El rey reflexionó un momento. Justo en ese instante, Amán entró al palacio, dispuesto a pedir que colgaran a Mardoqueo. El rey, sin saber aún sus intenciones, lo mandó llamar. Cuando Amán llegó ante el rey, Asuero le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su orgullo, pensó que hablaban de él, así que respondió con entusiasmo: aunque se le vista con ropas reales, que se le monte en el caballo del rey y que uno de los nobles más importantes lo lleve por la ciudad proclamando: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. El rey, complacido con la respuesta, le dijo: excelente. Toma enseguida las ropas y el caballo y haz todo eso con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. Amán quedó pálido. El rey quería honrar a su enemigo, pero no podía negarse. Así que, humillado, vistió a Mardoqueo con las ropas reales, lo montó en el caballo del rey y lo paseó por la ciudad proclamando su honor. Después de esta amarga humillación, Amán volvió a su casa cabizbajo, avergonzado y triste. Su esposa Zeres y sus amigos, al escuchar lo que había sucedido, dijeron: sí, Mardoqueo es judío, y tú has comenzado a caer ante él. No podrás vencerlo. Seguramente caerás ante él. Y mientras aún hablaban, llegaron los sirvientes del rey para llevar rápidamente a Amán al segundo banquete con la reina Esther. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntarle a Esther cuál era su petición. Esta vez, Esther habló con firmeza y valentía: Rey, si he hallado gracia ante ti, te ruego que me concedas la vida y la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, aniquilados y exterminados. El rey, sorprendido y enfurecido, preguntó: ¿quién es ese hombre? ¿Dónde está el que ha intentado hacer tal cosa? Esther respondió con claridad: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El rostro de Amán se tornó pálido de miedo. Sabía que su fin se acercaba. El rey se levantó lleno de furia y salió al jardín del palacio. Amán, temblando, se quedó junto a Esther, suplicando por su vida. Cayó sobre el diván donde ella estaba reclinada, justo cuando el rey regresaba. Al verlo, el rey exclamó: ¿también quiere forzar a la reina en mi propia casa? En ese momento, cubrieron el rostro de Amán, señal de que estaba condenado. Uno de los oficiales del rey, llamado Harbona, dijo: mira, en la casa de Amán hay una horca de 20 metros de altura, que él mandó hacer para Mardoqueo, el hombre que salvó la vida del rey. El rey ordenó de inmediato: cuelguen a Amán en esa horca. Y así murió Amán, colgado en la misma horca que él había preparado para su enemigo. La furia del rey se calmó, pero aún había peligro. Aunque Amán había muerto, su decreto seguía vigente. Según la ley de los medos y persas, lo escrito por el rey no podía ser revocado. Mardoqueo fue llamado al palacio, y el rey le dio el anillo que había pertenecido a Amán. También le dio a Esther todos los bienes del enemigo caído. Esther volvió a presentarse ante el rey, y con lágrimas en los ojos, le rogó que revocara el edicto malvado que Amán había escrito contra los judíos. El rey extendió su cetro dorado, mostrando su favor hacia ella. Entonces Esther se levantó y habló con sabiduría. Era hora de salvar a su pueblo. El rey permitió que Mardoqueo y Esther escribieran otro decreto en nombre del rey para contrarrestar el anterior. Mardoqueo redactó una nueva orden
que se envió a todas las provincias. Los judíos podrían defenderse, unirse y destruir a cualquiera que intentara hacerles daño el día señalado. Este decreto fue sellado con el anillo del rey y enviado con rapidez a todo el reino. El rey Asuero no podía dormir esa noche. Algo inquietaba su corazón, así que pidió que le trajeran el libro de las memorias reales, donde se anotaban los hechos importantes del reino. Mientras se lo leían, descubrió una historia que casi había olvidado en la vez en que Mardoqueo descubrió un complot contra su vida y lo salvó. Al escuchar eso, el rey se sorprendió y preguntó si se le había hecho algún honor a Mardoqueo por su valentía. Cuando le dijeron que no, decidió que algo debía hacerse de inmediato para recompensarlo. Justo en ese momento, Amán llegó al palacio con la intención de pedirle al rey que permitiera colgar a Mardoqueo en una horca que ya había mandado construir. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lo llamó y le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que se refería a él mismo, describió una gran ceremonia con ropas reales, un caballo del rey y un desfile por la ciudad. Entonces el rey le dijo: haz eso mismo con Mardoqueo y no omitas nada de lo que has dicho. Amán quedó humillado, pero no podía desobedecer al rey. Así que él mismo vistió a Mardoqueo con ropas reales, lo puso sobre el caballo del rey y lo condujo por la ciudad, proclamando en voz alta que así se trataba al hombre que el rey deseaba honrar. La gente lo observaba con asombro, y Mardoqueo fue exaltado delante de todos. Amán volvió a su casa apesadumbrado y cubierto de vergüenza, contando a su esposa y amigos lo que había sucedido. Poco después, los eunucos del palacio vinieron apresuradamente a buscar a Amán para llevarlo al segundo banquete que Ester había preparado para el rey. Allí, mientras comían y bebían, el rey volvió a preguntarle a la reina Ester cuál era su petición. Ester, con valor y dulzura, respondió el rey: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me concedas la vida, a mí y a mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos. El rey se llenó de asombro y enojo. ¿Quién ha hecho tal cosa? ¿Quién se atrevería a tocar a la reina y a su pueblo?, preguntó con voz firme. Ester, señalando con valentía, respondió: en el enemigo es este malvado Amán. El rostro de Amán se desfiguró del miedo. El rey se levantó furioso y salió al jardín del palacio, tratando de calmar su enojo y procesar lo que acababa de oír. Amán, temblando, se lanzó sobre el lecho donde estaba Ester, rogando por su vida. En ese instante, el rey regresó y vio a Amán en esa posición comprometedora. Gritó con ira: ¿también querrás hacer daño a la reina en mi propia casa? Los guardias reales lo apresaron de inmediato. Uno de ellos dijo al rey que Amán había construido una horca para colgar a Mardoqueo, el mismo hombre que había salvado la vida del rey. El rey, lleno de justicia, ordenó que colgaran a Amán en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Y así fue. El malvado que planeó la destrucción de los judíos fue castigado por su propia maldad. Después de eso, la paz comenzó a volver al palacio. El rey le dio a Ester la casa de Amán, y Ester reveló la verdad sobre su relación con Mardoqueo. Mardoqueo fue llevado ante el rey, y Ester explicó que él era su primo y quien la había criado como una hija. El rey, impresionado por su sabiduría y fidelidad, le quitó el anillo que había sido de Amán y se lo entregó a Mardoqueo, dándole gran autoridad en el reino. Ester puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán, y él comenzó a servir con humildad y justicia desde su nueva posición. Pero aún había un problema. El edicto que Amán había escrito para destruir a los judíos seguía vigente. Ester volvió a presentarse ante el rey, se arrodilló y lloró, suplicando que se revocara el decreto de muerte. El rey, conmovido por su súplica, permitió que Ester y Mardoqueo redactaran un nuevo decreto para proteger a su pueblo. Entonces Mardoqueo escribió un nuevo edicto en nombre del rey. En él se autorizaba a los judíos a defenderse de cualquier ataque en el día señalado, y se envió a todo el reino mediante mensajeros montados en caballos veloces. La noticia llenó de alegría a los judíos,
quienes ahora podían prepararse para proteger sus vidas sin temor. Cuando llegó el día temido, los enemigos de los judíos intentaron hacerles daño, pero los judíos estaban preparados y unidos. Con la ayuda de Dios y la protección del edicto real, vencieron a quienes querían destruirlos. Incluso los oficiales del reino ayudaron a los judíos, porque Mardoqueo se había ganado el respeto de todos, y su autoridad era reconocida en todo el imperio. La victoria fue grande, y en las ciudades de todo el reino se celebró con alegría. Mardoqueo estableció que ese día se conmemorara cada año, como una fiesta de gozo, para recordar cómo Dios había cambiado su tristeza en alegría. A esta celebración la llamaron Purim, en memoria del sorteo que Amán había hecho para elegir el día de la destrucción, pero que Dios convirtió en un día de liberación. Esther también escribió una carta para confirmar la celebración de Purim y fue enviada a todos los judíos del reino. Esta fiesta se convirtió en un símbolo de fe, valentía y la poderosa mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Cada año, las familias recordaban con gratitud cómo la reina Esther y Mardoqueo, guiados por Dios, habían salvado a su nación. El nombre de Esther fue recordado con honor entre los judíos, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones. Su belleza no solo estaba en su rostro, sino en su corazón valiente, en su amor por su pueblo y en su fe en el Dios que nunca abandona a los suyos, incluso cuando parece que todo está perdido. Mardoqueo, por su parte, continuó sirviendo fielmente al rey y al pueblo. Fue un líder sabio y justo, y trajo paz y bienestar al imperio. Su humildad y obediencia a Dios fueron la clave de su grandeza. No buscó el poder, pero Dios lo exaltó por su fidelidad y su compasión por los demás. La historia de Esther nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando. Él puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. La valentía, la fe y la obediencia pueden cambiar el destino de una nación. Nada escapa del plan perfecto del Señor, y todo está bajo su control. Así termina la historia de la reina Esther, una mujer que confió en Dios y salvó a su pueblo. Su vida nos enseña que debemos tener fe, incluso cuando todo parece difícil. Dios siempre tiene un plan, y su amor por nosotros nunca falla. Como niños de Dios, podemos confiar en que Él nos cuida, nos protege y está con nosotros en cada paso del camino. Si te gustó esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, Biblia Kids, darle like al video y dejar comentario para saludarte en el próximo video, contándonos cuál fue tu parte favorita de esta gran historia de valentía y fe. También dinos qué historia te gustaría ver la próxima vez. Nos vemos en el siguiente episodio, con más aventuras sorprendentes de la Biblia.